¿La ciencia ha demostrado que hay causas o motivos por los cuales envejecemos? Hay 4 teorías fundamentales que son: todo lo que es inflamatorio produce daño celular. ¿Sería como una célula tipo zombie? Ese es un proceso de muerte que puede demorar mucho tiempo y que se cree. ¿Tenemos evidencia de que hay cosas que se pueden utilizar, terapias para retrasar ese envejecimiento celular? Sí hay medicamentos que ya tenemos una pista de que pueden servir. Cómo Curar es un programa sin fines de lucro, sin patrocinadores. Si quieres apoyar mi canal, te invito a que te suscribas, a que comentes y a que compartas estos episodios. Puedes también visitar vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Todas tus compras ayudan a que podamos traer los mejores y las mejores invitadas y para que este programa pueda realizarse sin necesidad de patrocinadores, para que la información que te ofrezco sea información objetiva y nunca apoyando absolutamente nada en lo que no crea al 100%. Doctor Carlos Riveros, bienvenido a Cómo Curar. Muchas gracias por tu invitación y también un saludo a toda tu audiencia, que sé que es muy grande en el mundo. Gracias. El envejecimiento prematuro es algo que nos preocupa a todos. ¿Cuáles son las causas probadas científicas que crean ese envejecimiento o lo aceleran y qué podemos hacer? Básicamente hay 4 teorías grandes en las que se viene trabajando y obviamente surgirán más, porque creo que este es un campo que ha ido avanzando a partir de grandes impulsadores como el Dr. David Sinclair, que trabaja en conjunto con la Universidad de Harvard, pero también otros en la Universidad de California, que han ido avanzando mucho en este proceso desde el punto de vista científico, que es lo que a todos nos interesa, porque queremos saber la verdad de lo que podemos y no podemos hacer, o lo que sirve o no sirve, más allá de la propaganda como tal. Entonces creo que sí hay gente muy seria involucrada en esto y que nos está ayudando mucho a entender estos procesos. Hay 4 teorías fundamentales que son la parte de la senescencia de las células, o sea, las células senescentes, que son células que están ya muriendo, que son células que están, su función, digamos, ya no es la misma que antes y empiezan un proceso de muerte que puede demorar mucho tiempo y que se cree que podría causar en su medio ambiente daños a otras células que sí están funcionando correctamente. Entonces hacen que no funcione bien en general. Dame un ejemplo de una célula senescente. ¿Cómo se la puede la gente imaginar? ¿Qué es? Es como cuando una persona, digamos, en una comunidad trabajadora, de pronto hay unas personas más de mayor edad que tienen problemas, digamos, en las articulaciones, no se pueden mover bien, andan más lentamente y hacen que el tráfico, no sé, ande más lento porque ellos ven menos, manejan más despacio y hacen que el tráfico normal empiece a ir más lento, porque esas personas en sí no pueden ir tan rápido como iban antes. ¿Sería como una célula tipo zombie? Exacto, como si fuera un zombie. Está viva, pero está en un proceso que no tiene un funcionamiento normal. Entonces, digamos, hay teorías en las que se dice que esas células deberían no estar vivas ya, porque si están vivas, están produciendo un daño a toda la comunidad de células. Porque esas células empiezan a secretar citoquina. Todo lo que es inflamatorio produce daño celular. Entonces, cuando nosotros tenemos células que ya no están funcionando bien, también están produciendo algunos elementos como las citoquinas que nombras tú, y algunos otros químicos, no necesariamente solo proteínas que funcionan, sino también químicos que pueden causar daño celular también, o daño a otras células que están bien, están normales, pero no pueden funcionar bien porque su ambiente está contaminado. ¿Sería un ambiente inflamatorio? Exacto, y no deja que funcione bien el conjunto de células, que realmente las células no funcionan solas, las células tienen cada una su función, pero tienen que tener un concepto de grupo. Explícame ese concepto de grupo, o sea, las células, ¿cómo trabajan en grupo? Porque ellas, por ejemplo, si tú tienes una célula muscular, con una sola célula muscular no haces nada, necesitas muchas células que entre ellas interactúen de una forma correcta para que puedan contraerse normalmente. Porque una sola célula de pronto no lo puede hacer todo, pero y no tiene la potencia para eso. Pero cuando unes muchas células musculares, la contractura que se hace es muy buena. Si tienes un grupo de células de ese músculo que no funcionan bien, la contracción general de ese músculo no va a ser buena y probablemente vas a tener
menos fuerza en ese movimiento específico que está siendo afectado. Entonces, es muy importante que cada célula funcione bien para que el grupo de células haga su función. Y si tenemos esas células tipo zombie, lo que estás diciendo es que afectan a cómo el resto de células empiezan a funcionar alrededor. Afectan otras células porque su ambiente, su microambiente no es favorable para ese funcionamiento. Entonces ese es uno de los factores de envejecimiento. Lo que se está estudiando en cuanto a por qué envejecemos, no necesariamente prematuramente, pero digamos, ¿por qué envejecemos? Porque una cosa interesante que tienes que tener en cuenta y yo pienso que es una de las genialidades de una persona como David Sinclair digamos, otros que están participando en esto, es crear la duda de si el envejecimiento es algo normal o es una enfermedad, porque una de las razones por las que se limitan los estudios, los medicamentos para este tipo para esto, es porque si uno piensa que esto no es una enfermedad o es algo anormal, entonces no necesitamos buscar una cura. No necesitamos resolverlo porque es normal. Entonces, una de las genialidades es, bueno, pero es que el envejecimiento es una enfermedad, no es normal. Entonces, esa es la razón por la que, digamos, lo que lleva a que estas mentes, digamos, que son mentes brillantes, empiecen a buscar qué es lo que está pasando. La segunda, siguiendo el mismo hilo de lo que veníamos hablando, entonces uno lo que es la senescencia de las células, y lo otro son los radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Son como sustancias químicas que se producen después de todo el metabolismo de la célula, de lo que la célula hace para vivir, para respirar. El desecho de eso son radicales libres. Esos radicales libres son inflamatorios, son proinflamatorios. Se producen daño en las células, daño en los tejidos. Normalmente sí los necesitamos, o sea, son parte normal de lo que hacemos, pero cuando se acumulan, cuando se producen más de lo que debe ser o se metabolizan menos de lo que debe metabolizarse y se acumulan, empiezan a producir daño en el ambiente de esas células también. Eso tiene mucho que ver con qué le damos al organismo, el estilo de vida que tenemos, y ahí eso lo hablaremos después, pero la acumulación de esos radicales libres es parte de lo que tiene que ver con el mal funcionamiento de las células y la muerte celular también, porque al dañar la célula, y es lo que veníamos hablando de la senescencia, y creo que la senescencia del envejecimiento, creo que se me olvidó tocar este punto, hay una cosa que se llama la apoptosis, eso lo conocemos toda la vida, digamos. Apoptosis significa muerte celular programada. Cada célula tiene una forma, un momento en su vida en la que si no está funcionando bien se activan unos mecanismos autónomos de la célula para morir. Ese mecanismo hace que la célula muera, se programe para morir. Por ejemplo, si tienes un trauma muy severo, esas células que ya no pueden sobrevivir se automatan, se autoliquidan, digamos, activando ese mecanismo que se llama apoptosis. ¿Una célula seneciente ha perdido ese mecanismo de apoptosis? No lo ha perdido. No ha perdido, pero no ha llegado al punto donde tiene que activar ese mecanismo. Está en un punto intermedio. Exactamente. Pero si esa célula no fuera seneciente, o sea, fuera saludable, ¿tú crees que ese mecanismo quizás se hubiera activado antes de que sea una célula zombie inflamada que está dañando todas las células alrededor? No creo, digamos, esto es algo que está todavía, pero no, una célula sana no tendría por qué activar ese mecanismo. Necesita que haya otras condiciones que lo activen, que le digan a esa misma célula, ya no puede vivir más, ya. O sea, estás tan dañado, estás tan mal, que vas a tener que activar un mecanismo. Pero una célula seneciente no recibe ese mensaje. Todavía no. Hay un punto en que lo recibe, porque hay que recordar que en todo lo que es seres vivos, digamos, no hay un 0 o 100. Hay una gran gama de números entre el 0 y el 100. O sea, no hay nada absoluto en el ser humano o en cada célula. Cada célula se mueve de una forma diferente, recibe la señal de una forma diferente y el daño que percibe de sí misma también es diferente. Entonces es posible que se adapten también a estar así,
hay lo que se llaman los mecanismos de adaptación celular. ¿Pero eso en realidad es saludable o no saludable? Lo que pensamos es que puede que no. Y digamos, ahí es donde está, porque si uno ve, hay otro movimiento científico que dice, no, las células senescentes hay que dejarlas así. Digamos que todavía yo pienso que es algo muy interesante y para mí es fascinante, porque a mí la ciencia es fascinante en general. El ser humano, mejor dicho, la ciencia solamente lo estudiamos, pero el ser humano en sí, lo que pasa es algo fascinante y nunca será descubierto 100%, yo pienso. Lo que es fascinante es que cada célula tiene su forma de ver su propio daño, ¿sí? De pronto es como cuando uno ve a una persona que tiene 90, 100 años y no camina bien, está en una silla de ruedas o está en y sigue viviendo, sigue respirando, sigue viviendo, aunque no tiene ninguna función, pero sigue viviendo. Es como se adapta a eso. De pronto lo mismo pasa, tú lo habrás visto alguna vez, una persona que tiene 70 años y tiene un infarto y sobrevive sin ningún problema. Una persona que tiene 40 años y tiene un infarto se muere automáticamente, porque no tiene ese tiempo de adaptación de sus células del corazón, de los mecanismos por donde entra la circulación, que no sea el mismo que se tapó, sino otros, pero ese ya venía tapándose y esa circulación, y de pronto se empiezan a crear otros sitios por donde entra la circulación y el corazón se adapta, tiene más tiempo de adaptación y por eso vive más tiempo, a pesar de que tenga 70 años con un infarto, vive mejor, sobrevive mejor un infarto de pronto que una persona de 40 años que le da el mismo infarto, la misma arteria se tapó y dejó una viuda. Entonces tenemos las células senescientes, tenemos los radicales libres. ¿Qué más tenemos que crea ese envejecimiento? Lo otro es la glicación. La glicación es básicamente el azúcar o la glucosa. Se pega en cierta medida a proteínas. Las proteínas son las que funcionan realmente. Todas las enzimas, todo lo que se necesita para funcionar son las proteínas. Y cuando la glucosa se pega en una forma demasiado porcentaje, demasiada cantidad, puede hacer que esa proteína no tenga la misma función, empieza a dejar de funcionar. Por ejemplo, te voy a dar un par de ejemplos. Uno es las personas con diabetes que desarrollan cataratas, por ejemplo. Esas personas que tienen mucha glucosa pegada a las proteínas dejan de producir y se empiezan a producir otros efectos o dejan de funcionar. Las personas con diabetes, por ejemplo, que hacen neuropatía, el nervio deja de sentir. Dice, pero ¿por qué las piernas no las siento igual? O empiezan a sentir más, que tienen una... O sienten algo erróneo. No es que sientan más, es que sienten erróneamente. O sea, el nervio, que es un cable de electricidad, está sintiendo algo que no es cierto. O sea, lo hace equivocar, porque está funcionando mal esa proteína precisamente. Entonces, digamos que esa glicación sería uno de los efectos o de las causas que estudiamos. Y ahora veremos de pronto, y seguramente vamos a hablar de eso, es cómo la restricción de calorías, digamos, evita ese envejecimiento, evita ese mal funcionamiento de muchas de las proteínas que nosotros usamos para funcionar normalmente todo nuestro organismo en cualquier parte que uno escoja en el organismo. Hay una proteína que tiene que funcionar bien para poder vivir normal, para poder mantener las células en buen funcionamiento. Y lo otro es las mitocondrias, el mal funcionamiento de mitocondrias. ¿Qué es la mitocondria? Es un órgano que está en el citoplasma de la célula. Y ese órgano es básicamente lo que llamamos como que es como el pulmón de la célula. ¿Una batería de energía? Toma los elementos que necesita y desarrolla todo el sistema para que podamos tener la energía normal que la célula necesita y la que necesitan otras células también. O sea, el ATP, que es la energía de la célula, está creado por la mitocondria. Ahí es donde se crea. ¿Cómo afecta esa mitocondria al envejecimiento? Cuando hay muchos radicales libres, por ejemplo, cuando se acumulan, ya sea por defecto de la célula, por algún problema, digamos, ya sea crónico en cuanto al estilo de vida, los alimentos, lo que uno quiera, o ya sea algo agudo como medicamentos, toxinas o inclusive accidentes, mala oxigenación por problemas pulmonares o lo que sea, esa mitocondria empieza a funcionar mal, porque los mismos radicales libres empiezan a hacer que se dañe, que no funcione bien. Entonces, claro, cuando no tenemos la energía suficiente, no podemos producir la energía suficiente, la célula tiende a funcionar peor también. Digamos, es una de las teorías de
cómo llega una célula a funcionar mal como para envejecerse. ¿Y esas células que tienen mitocondrias dañadas, están todas relacionadas con las células senescentes o con los radicales libres? ¿Qué interrelación has encontrado? Realmente yo no lo veo como algo aislado. Si te fijas, habíamos hablado de lo que era la célula senescente, después los radicales libres, después la ligación y ahora la mitocondria, pero todos están como relacionados. O sea, es como el mismo perro con diferente collar. Bueno, es que cada uno aporta algo, cada uno aporta algo. Pienso que es como un conjunto de cosas y de pronto para células de un tipo es más importante lo de las mitocondrias y para células de otro tipo es más importante lo que tenga que ver con los radicales libres, pero todas se juntan para producir que esa senescencia en general o ese envejecimiento se produzca o que deje de funcionar bien la célula. Pero eso además habría que unirlo a los mecanismos que hacen que nuestro ADN, que es el DNA es nuestro central de inteligencia de la célula, es la que guarda la información genética. El DNA es muy importante porque es como decir la historia de toda la vida de todos tus antecesores y del mundo está ahí en esa información. Pero el DNA se mantiene durante la vida, es igual, no cambia. Pero sí los mecanismos epigenéticos, o sea, lo que está alrededor de el ambiente alrededor de ese DNA, sí cambia. Porque para que el DNA se pronuncie. El ADN. O ADN, sí. Para que no confundamos a la audiencia en español. Exacto, perdón. Entonces el ADN, para que se pronuncie, para que se vea fenotípicamente, cuando decimos fenotípico es cuál es el resultado de ese ADN, eso es un genotipo, es lo que los genes tienen. Pero cómo eso se traduce en el fenotipo. Si tienes unos genes de ojos claros, ¿cuál es el fenotipo? Los ojos claros. Pero el genotipo son la secuencia de genes que tienes. Para que eso funcione y se pueda traducir en un mejor funcionamiento, el funcionamiento del hígado, del páncreas, etcétera, pues se necesita también que haya un funcionamiento de la parte alrededor de esos genes, de esa secuencia de genes. Entonces hay algunas proteínas y hay algunas, sustancias que nos ayudan a que eso funcione bien. Si hablamos, por ejemplo, de los telómeros, que son como las partes finales del ADN, los telómeros es como se extiende, es como se va extendiendo el ADN, pero igual si no podemos extender esos telómeros, se va cortando el ADN. O sea, el ADN tiene como una colita. Son colitas. Ese telómero, conforme vamos envejeciendo, se va acortando. Entonces, lo que nosotros pensamos, y eso, como digo, estas son cosas que estamos pensando que son lo que está sucediendo, los telómeros permiten que el ADN siga renovándose porque básicamente lo que hacemos con cada célula nueva es que copiamos esa secuencia de ADN, como van adenina, timina, guanosina, como vayan la secuencia, se va copiando exactamente igual a como era la madre. Y en la medida que esa copia va a estar en la nueva célula. Entonces tiene que estar en la misma longitud, con las mismas características y la misma secuencia. Entonces, en la medida en que eso se pueda hacer y se pueda extender, pues también la célula siguiente va a ser igual de joven, digamos, igual de normal para lo que era la madre, digámoslo así. Pero si se acortan los telómeros, entonces tendremos un ADN con una información un poco diferente porque es más corta. Pero la siguiente generación va a ser más corta también. Entonces, digamos, una de las ideas es, bueno, hay algunas cosas que están afectando los telómeros que los están acortando. ¿Qué están acortando los telómeros? Lo que hemos hablado, todo lo que es epigenético, todo lo que es alrededor de esos. Estilo de vida. Puede ser, porque de acuerdo a cómo se forman los radicales libres, pueden dañar mecanismos alrededor de ese ADN que podría hacer que el telómero no se pueda prolongar, no se pueda hacer igual que era el de la madre. Entonces no es el ADN el que está mal, es lo que está alrededor que permite que eso suceda. O sea, nosotros tenemos un gen, ese gen tiene un telómero, ese telómero, conforme vamos envejeciendo, lo que me estás explicando es que
va a hacer copias, pero si debido a que hay daño por radicales libres o debido a que es una célula que ha creado que es senesciente, que no está teniendo su programación de apoptosis, ahora esa réplica va a reproducir algo como si tú tienes un pastel que vas a poner en el horno y el molde tiene un bollo. No vas a poder hacerlo exactamente igual. Exactamente sin bollo, va a tener un hundido. Mi pregunta para ti, porque la audiencia nos está escuchando ahora y lo primero que se van a preguntar, ¿cómo sé yo, por ejemplo, si tengo una glicación? ¿Hay algún examen que podamos hacer que dé evidencia de que tenemos que quizás hacer ajustes porque hay una glicación que no es normal? Nosotros lo hacemos fácilmente y lo hacemos en la práctica clínica, y es, por ejemplo, cómo el azúcar o la glucosa se pega a una proteína que es la hemoglobina, y es la hemoglobina glicosilada. Entonces nosotros sabemos qué porcentaje de hemoglobina glicosilada, de glucosa está pegado a esa hemoglobina. Normalmente tenemos menos de 5.7, es lo que consideramos normal. Probablemente en el futuro consideremos normal otra cosa, pero ahora mismo por debajo de 5.7% sería el porcentaje normal para una persona que no es diabética o prediabética. Si tienes dolores que no sentías antes, sientes que tu peso está estancado y te supera la idea de cómo empezar a cuidarte, te invito a que te unas a mi reto de 10 días Renova Detox. Recibirás una lista de más de 100 alimentos aprobados, recetas sencillas antiinflamatorias para desayunos, comidas y cenas, vídeos motivadores exclusivos y acceso a un grupo de apoyo. Entra en vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Por solamente 10 euros o $10 consigue tu guía y da el primer paso hacia una vida más sana diciendo no a las sentencias médicas. Basándonos en eso, en ese examen de A1C, que es hemoglobina glicosilada, nos va a decir qué cantidad o qué porcentaje de proteína se está adhiriendo con glucosa. ¿Cuánta glucosa se está pegando a la proteína? Exacto. ¿Qué es lo que le dirías a estos pacientes que todavía no han desarrollado diabetes, pero que están saliendo con exámenes de hemoglobina glicosilada a 6%, a 6,1%? Porque eso ya es una prediabetes. Ya eso sería digamos que anteriormente no teníamos esta medida. Anteriormente decíamos que si una persona, no sé si, digamos, para los que estén oyendo y que recuerdan esto, cuando una persona antes tenía una glucosa en ayunas de 140, hasta ahí era normal. Después se empezó a decir, no, pero científicamente se empezó a ver que había personas que tenían 126, de 126 a 140 de azúcar en la mañana, en ayunas, después de 12 horas de ayunas. Y en ese periodo, teniendo esa medida, ya te empezaban a tener retinopatías, o sea, signos tempranos de mal funcionamiento de algunas proteínas que producían retinopatía, o neuropatías, o algún mal funcionamiento de lo que hoy conocemos como las consecuencias de la diabetes. Digamos, lo que la diabetes puede producir como consecuencia, que es la razón por la cual nosotros tratamos la diabetes. Yo lo que diría es en general tenemos que empezar desde muy temprano a entender que el azúcar no lo necesitamos en nuestras vidas como tal, como azúcar como tal. No es necesario consumir azúcar para vivir. Para nada. Para nada. Para nada. Entonces, digamos, tenemos suficiente azúcar cuando nos comemos un arroz o una papa. Aunque hay algunos investigadores, y si no estoy mal, de pronto puede ser uno de los que nombramos ahora, que dice que las 5 P's prohibidas. No sé si tú lo has oído, que dice que la papa, el pan, las proteínas animales, y la pasta. Pasta, pan, proteínas animales y pasta, que esas son las que él aduce que no deberíamos nunca comer. Otra cosa que es importante añadir es que nuestro organismo tiene una función innata de gluconeogénesis, o sea que si nosotros en cualquier momento no tenemos suficiente glucosa en sangre, ¿qué es lo que ocurre? Sí, no debe pasar nada si no hay una enfermedad, o sea, si no hay un problema, digamos, implícito. Yo tengo personas que tienen problemas en el hígado, que tienen problemas o que tienen un insulinoma, o que tienen, ya eso se sale digamos, de lo que, esos ya son, digamos, casos únicos aparte. Pero digamos, si una persona normal que no tiene básicamente ningún problema, si está en ayunas, el hígado, muchos órganos van a poder producir el azúcar
o guardarlo y utilizarlo, ¿sí? No deberíamos tener nosotros nunca el azúcar bajo tampoco, porque el organismo es capaz de producir eso a través de muchos mecanismos. Y no solamente mecanismos de gluconeogénesis, sino también el cortisol, por ejemplo, nos ayuda a mantener eso, que es la hormona de estrés. O sea que nosotros tenemos mecanismos para mantenernos en vida sin que tuviéramos que comer tanto azúcar. Me encanta, Carlos, que hayas mencionado el cortisol, porque hay muchas personas que comen poco, pero no logran mantener o regular su glucosa en sangre, siempre tienen picos. Explícame, sale un poco del tema que estábamos hablando, pero cómo el cortisol, por esa función de mantener la glucosa en sangre, puede hacer que haya personas que desarrollen problemas de hiperinsulinemia simplemente por estar estresadas. Sí, es que el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales y es la hormona que se usa para estrés. O sea, realmente su función es, si estamos bajo estrés, no solamente emocional, porque cuando hablamos de estrés hablamos de eso, pero puede ser también, por ejemplo, una persona que tiene un accidente, una enfermedad. El cortisol nos ayuda a mantener bajo la teoría de que necesitamos mantener nuestros niveles de azúcar mientras reparamos lo que hay que reparar. Entonces, de una forma aguda o subaguda, el cortisol nos mantiene en ese nivel. Sube la presión, sube la glucosa para mantenernos vivos, digámoslo así. Bajo la teoría de que si no tenemos una buena presión, no va a llegar al cerebro la sangre, y si no tenemos un buen azúcar, tampoco nos vamos a alimentar nuestro cerebro, que es el órgano blanco a mantener, digamos, para mantenernos vivos. Entonces, el cortisol nos mantiene esos niveles, hace que todos estos procesos se activen de nueva glucosa, la glucosa que ya tenemos, utilizarla también. Y hay un tema que es el de la resistencia a la insulina, que es básico también para esto, porque la resistencia a la insulina es lo que llamamos el síndrome metabólico, o es como la base del sistema del síndrome metabólico, que hace que las personas, a pesar de que no estén comiendo, puedan tener también el azúcar alto, a pesar de que no esté comiendo azúcar. Entonces, digamos que eso como tal es una base de lo que vamos a estar hablando todo este tiempo, esta época de aquí en adelante, acerca de el envejecimiento también, porque esa resistencia a la insulina, que es un síndrome metabólico, no es algo aislado, es algo que afecta todo el organismo y todo el funcionamiento del organismo. Entonces, creo que se hace muy importante porque es parte de lo que las células deben hacer, o sea, manejar bien el azúcar para poder no envejecer, para poder no dañarse, no producir más radicales libres, no dañar el funcionamiento de las proteínas. O sea, todo esto que hemos hablado en la base se aplica en una persona, por ejemplo, con resistencia a la insulina. O sea, esta hiperinsulinemia se manifiesta en realidad muchos años antes de desarrollar una diabetes. Sí. Para entender un poquito la resistencia a la insulina, en alguna época, recuerdo cuando yo estaba en la primera especialización que hice de medicina interna en Colombia, recuerdo el día exacto en que un residente se le ocurrió leer un nuevo estudio que había acerca del uso de los beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca. Era prohibido hasta ese momento usar esos beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca. Era una cosa como un asesinato. Y ese residente, muy inteligente, todavía tengo muchos recuerdos, porque aprendí mucho de él, dijo un día: sí, tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, y le puse un beta bloqueador. El profesor casi lo bota de la residencia. Pues resulta que hoy día eso es una base fundamental del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero eso nos ayuda a entender también lo que es la resistencia a la insulina, porque hay receptores en las células, ¿sí? Hay algunos receptores que detectan la necesidad del azúcar, digamos, la necesidad de la célula de la energía, y entonces ese receptor que tiene como un sensor para que se pegue la insulina cuando se pega, toca ese receptor y hace que se abra un canal por donde entra el azúcar. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienes mucho azúcar y le estás pegando a ese receptor continuamente, esos receptores se cansan y se esconden. Entonces empieza a haber una resistencia a la insulina.
porque hay demasiado golpe, le estás dando mucho y lo estás usando, sobreusando. Yo le pongo el ejemplo de que si tienes una persona, un buen amigo, que te llama por teléfono, pero es una de esas personas que no te llama una vez, que te llama 30 veces en un día. Al final pones el teléfono, no lo respondes, o sea, no reaccionas cuando ves que es esa persona, lo dejas a un lado. ¿Ocurre algo similar en la célula? Totalmente, muy inteligente de tu parte ese comentario, porque es así. El receptor de insulina, el que detecta la insulina y el azúcar le pega y le dice, ábrame aquí, porque la insulina le pega al perdón, la insulina le pega al receptor de insulina en la célula y le dice, oiga, abra más porque necesito más energía o tengo mucho azúcar, digamos, entonces necesito, el azúcar está alto, pero la insulina también. Entonces, la razón es porque la mayoría de las células dicen, oiga, esa insulina está abusando, yo mejor me escondo porque no quiero responderle el teléfono. Entonces, no se abren los canales suficientemente de azúcar y queda el azúcar en la sangre. ¿Y qué es lo que el cuerpo hace para evitar el daño? Porque sabemos glucosa elevada a largo plazo tiene efectos negativos muy peligrosos. ¿Cómo se neutraliza y cómo afecta eso al hígado? Afecta en general todo el sistema, porque cuando tú tienes el azúcar alto ocurre lo que ya hemos venido hablando, que explicamos, y es, empiezan las proteínas a llenarse de azúcar y empiezan a funcionar mal. Y eso no es algo que se puede necesariamente ver inmediatamente, esto es algo a largo plazo. Porque puede que pase eso en una situación. Por ejemplo, tienes un accidente, una infección y el azúcar subió porque está la persona en el hospital y muchos habrán visto que cuando sus familiares están en el hospital el azúcar se subió muchísimo. Dicen, pero si él no es diabético. Bueno, esos mecanismos de los que estamos hablando hacen que el azúcar se suba. Por lo que explicaste antes, el estrés, el cortisol para mantener ese nivel. Pero después de eso ya pasa ese y no ha habido ningún daño, no va a haber ningún daño. Pero cuando esto se vuelve algo, aunque sea muy, muy leve, pero continuo. O sea, crónico. Crónico, entonces sí empieza a haber un daño porque empiezan las proteínas a dejar de funcionar bien, las que necesitamos que funcionen bien, empiezan a dejar de funcionar bien. Y en muchos años, en ese mismo, digamos, problema, ya vamos a tener un problema crónico, ahí sí clínicamente evidente, que en general no es clínicamente evidente, pero cuando pasa por mucho tiempo, el organismo se va adaptando a eso, pero igual va dejando de funcionar como funcionaba antes. Va dejando su huella de que las cosas no funcionan bien. Pero ¿cómo neutraliza el organismo? O sea, cuando tenemos esa hiperinsulinemia y esa cantidad elevada de glucosa en sangre, el cuerpo la transforma en grasa y la deposita en el hígado, ¿verdad? Claro, es que toda la glucosa, precisamente la glucosa se va almacenando de alguna forma, no solamente en el hígado, también en la grasa. O sea, por eso empieza a salir grasa, digamos, en sitios donde uno no quisiera tener grasa. Y empieza la persona a engordar también. Entonces, digamos, eso es una acumulación de grasa. Y esa grasa sí nos sirve para después tomarla digamos, para usarla como energía. Entonces, pero también produce daños, digamos, en la salud. O sea que es como un proceso continuo en el que esa parte errónea del metabolismo nos va llevando poco a poco a cambios que no ocurren de un día para otro realmente. Si una persona sufre de hígado graso, ¿tú te atreverías a decir que casi seguro tiene daño celular, del que estábamos mencionando, que posiblemente tiene problemas mitocondriales, problemas de células senescientes, que todo va cogidito de la mano? Sí, y no necesariamente en todos los casos, porque también hay casos en los que el mismo hígado no tiene la capacidad genéticamente de deshacerse de esa grasa, que normalmente la tenemos, o sea, normalmente está ahí, pero hay algunos defectos, digamos, del metabolismo que son ya genéticos de una persona. Un porcentaje muy pequeñito, ¿verdad? Digamos, exacto, la mayoría de las personas puede ser más bien por cuestiones de alimentación y eso, y generalmente mejora, una vez también mejora el estilo de vida. En otros casos, pues, por eso te comentaba que en medicina, para los que realmente sabemos, hemos estado en esto, yo he estado en esto más de 30 años, sabemos que en medicina 2 más 2 no es 4, porque hay una gran, digamos, hay un amplio espectro de problemas que pueden suceder. Variables. Y variables, exactamente. Pero en general, si lo hacemos como en una forma muy general,
Sí es cierto que cada vez que yo veo una persona que tiene un poco de hígado graso, estoy advirtiendo que ya de por sí tiene un problema metabólico y generalmente tiene que ver con el consumo de alimentos y mucho con el azúcar. ¿Qué es lo más interesante? Porque a veces el sentido común de quienes obviamente no están en el campo de la ciencia piensan hígado graso es porque estoy comiendo demasiada grasa. Incluso por muchos años los médicos decían, tiene hígado graso no alcohólico, deje la grasa. Pero ahora hemos visto que tiene mucho más que ver con... Es una combinación de factores, porque generalmente la persona que come mal en cuanto al azúcar se refiere, también come mal en cuanto a la grasa se refiere. O sea que hay una combinación de factores, pero sí es cierto que se necesita que haya un defecto en cómo se maneja, cómo el hígado puede manejar sus azúcares para no tener que guardarlo dentro del mismo hígado. Cuando haces un examen de insulina en ayunas, ¿cuál número buscas como número óptimo que pueda ser protector para el paciente? Sabemos desde el punto de vista, digamos, estricto, sería menos de 100 en ayunas. Yo diría que estaríamos buscando un número de 90, 80, estaría bien. Si uno quiere ser un poquito más estricto, un poquito más, podríamos hablar de 80, 70. Pero no estoy hablando de glucosa en sangre, insulina. Perdón, insulina. Bueno, depende. Generalmente no medimos la insulina, en verdad no es algo que medimos normalmente, a no ser que tengamos una razón para hacerlo, digamos una persona con un síndrome metabólico, pero si nosotros tenemos el nivel de azúcar en 80, 90, digamos que asumimos que la insulina también está en un buen nivel. ¿Pero es esa asunción correcta o podría llevarnos a problemas? Generalmente es correcta, porque la insulina funciona de acuerdo al azúcar también, o sea, están unidas, es como que esas son hormonas que van, o sea, son elementos que van como de la mano. Pero déjame que te pregunte, si una célula tiene resistencia a la insulina, pero todavía es una célula que no es diabética, o sea, la insulina todavía está entrando Sí. Y está aportando esa glucosa dentro de la célula, una persona puede mantener por tiempo, te pregunto a ti, podría mantener una glucosa de 90 mientras la insulina continúa elevada, simplemente porque necesito más insulina para mantener esa glucosa en 90. La glucosa es algo como inmediato, es como cuando haces un electrocardiograma. El electrocardiograma te dice lo que está pasando ahora, pero no lo que está pasando todo el día. Entonces, la glucosa en ayunas es algo, digamos, que nos da una visión corta de lo que es, cómo se mueve el azúcar. Pero la hemoglobina glicosilada nos dice en general cómo van Por 3 meses. bajas y subidas. Ahí no podemos engañar al doctor y decir, yo estoy comiendo muy bien. Eso fue porque ayer me comí algo. No, es que me pasa a veces, los pacientes dicen, no, doctor, es que está alto la hemoglobina glicosilada, es porque yo ayer me comí, ok, está bien, pero hablemos entonces de prediabetes. Eso es una medida un poco mejor en el sentido de que nos da una visión global de lo que está pasando entre subidas y bajadas. La glucosa en ayunas como tal tiene cierta validez, sobre todo ya cuando el caso está más avanzado, pero no es absoluto realmente. Es una persona que tiene una obesidad y que tiene, digamos, problemas, inclusive que no tenga obesidad, pero que también tenga problemas como de cansancio, de falta de energía. De pronto también habría que chequear eso, la hemoglobina glicosilada mejor. Y de ahí entonces partimos a ver si ya tenemos problemas con el azúcar, con la insulina también. Estamos hablando de ese envejecimiento celular, de las cosas que afectan. Me has mencionado las células senescientes, las células que están, las proteínas pegadas con glucosa, las células glicosiladas. Hemos hablado de radicales libres. ¿Qué otras cosas? La mitocondria. Y de la mitocondria. ¿Qué otras cosas afectan a ese envejecimiento que están relacionadas con el estilo de vida? Porque mucho de lo que me estás explicando tiene que ver con cómo nosotros decidimos vivir nuestra vida. Totalmente. Y creo que tiene que ver también con la educación, ahora hablemos de eso, desde niños. Digamos, en cuanto a qué estrategia, entonces nosotros decimos, bueno, esto que estamos hablando, ¿cómo se traduce? ¿En qué estrategia utilizaríamos para esto? Entonces, hay dos cosas grandes, hay dos campos grandísimos aquí que yo pienso que serían claves para eso que hemos hablado hasta ahora, para lo que pasa en la célula. Bueno, ¿cuáles serían las estrategias que sabemos ahora que podrían funcionar para evitar que todo esto pase? Una de ellas es la parte de la actividad física, el ejercicio. El ejercicio tiene una gran cantidad de beneficios, ya sea, yo digo que combinado, no solamente el ejercicio de fuerza muscular, sino también de resistencia, esa de
ejercicio aeróbico, más algo de fuerza muscular, moderado, no tiene que ser extremo. Por lo menos más de 15 minutos diarios o más de 90 minutos a la semana sería, que es algo mínimo. Uno dice 15 minutos dedicarle ejercicio, se ve poco. Pero digamos, desde ese punto se ha visto beneficio también, porque el ejercicio mantiene, no solamente que mantiene la actividad de uno, o sea, cómo uno se mueve. Uno existe porque uno se puede mover y puede uno hacer actividades, trabajar, eso necesitas la musculatura, necesitas tus músculos para eso, pero también porque los músculos en sí tienen también una actividad y una injerencia en lo que tiene que ver la resistencia, la insulina. Todo esto que hemos hablado, cada célula que tenemos y que está en movimiento y que está haciendo su función, también acelera o desacelera el cómo se usa nuestro azúcar, cómo se usa la insulina, cómo se usa el metabolismo en sí. Entonces, eso nos ayuda. Pero también tiene un efecto psicológico. El ejercicio, digamos, rejuvenece en el sentido que te crea algunos neurotransmisores, hace que se liberen neurotransmisores como las endorfinas, que te hacen sentir mejor. Hay gente que es adicta al ejercicio precisamente por esas endorfinas, o sea que es una sensación de bienestar. Y esa sensación de bienestar crea rejuvenecimiento, crea que tu edad en cuanto a lo que sientes, cómo te sientes, sea mejor. Entonces, digamos, la parte de ejercicio es básica, ayuda también con los radicales libres, ayuda a manejar los radicales libres, ayuda a desintoxicar, digámoslo así. Obviamente hay que tener en cuenta muchas cosas como el ejercicio, sí, pero hay que hidratarse, pero no puede ser un ejercicio extremo si tú no estás acostumbrado, porque te vas a hacer daño, etcétera. Pero digamos que el ejercicio moderado, más de 15 minutos diarios, más de 90 minutos a la semana, más de eso va a ser beneficioso en general para todos estos procesos que hemos hablado. También lo que es la restricción de la glucosa, del azúcar, la restricción de evitar comer tanto azúcar, tanto carbohidrato. De todos los azúcares, porque estamos expuestos a azúcar en todas partes cuando hablamos de alimentación, ¿hay alguna categoría que tú dirías, porque no es fácil para la gente abandonar el azúcar, Sí. les cuesta, pero si dijéramos una persona que está proponiéndose eliminar el azúcar, ¿qué les dirías que eliminaran primero? El azúcar refinado, el azúcar, yo diría que eliminaran el azúcar. O sea, el azúcar, quiero decir. Sí, correcto, pero hay azúcar en los jugos de fruta, en los refrescos gaseosos, azúcar en los postres. A veces, o sea, los que estamos en este mundo tenemos a veces una disciplina que hemos desarrollado por educación que nos hace sentir una responsabilidad. Yo, por ejemplo, si no hago las cosas bien, mi conciencia me molesta porque conozco demasiado bien el daño celular que causa una alimentación equivocada, pero la mayor parte de personas que nos siguen quieren hacerlo, pero no tienen esa fuerza de voluntad porque no tienen la información que tú y yo tenemos con el nivel de profundidad. Entonces, para ayudarles a hacer esos cambios, ¿cuáles serían, dónde empezamos? Porque cuando le dices a una persona abandona el azúcar, a veces cuesta. Entonces, Es como abandonar el cigarrillo. exacto, ¿cuál sería el orden? Yo generalmente digo, empiecen por el azúcar líquido, porque eso es una inyección metabólica desastrosa. Sí, se absorbe más fácil. Entonces, dame una idea de cómo llevamos a ese paciente de la mano. Decimos, mira, vamos a empezar por aquí. Si yo lo primero que les digo siempre es bebidas azucaradas, no. Y lo otro es postres, no. Porque siempre hay el concepto de que uno come y después tiene que tener un postre. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi especialización, la segunda, pues, de medicina interna en Pensilvania, un compañero de la residencia me dijo, te invito a la casa y voy a tener para una cena en la casa. Y él anunció a sus hijos el postre. Bueno, ahora viene el postre. Y sacó unas zanahorias. Y los hijos estaban felices comiéndose las zanahorias. O sea, era como si les hubieran presentado el postre. Y yo digo, o sea, o sea, tengo que recordar cuando yo estaba en mi casa, entonces eso me trajo atrás cuando estaba en mi casa y mi mamá me decía, bueno, si se comen todo el arroz, entonces sí pueden comer el postre. Y el postre eran 2 postres además. Y el jugo eran 2 jugos. Uno podía tomar un jugo no sé, de papaya o el otro de guanábana. Los 2 azucarados. Era normal eso para nosotros, era era como nos educaban. Pero estos niños que yo vi allá en Pensilvania, seguramente su gusto va a ser diferente al trabajo que me cuesta a mí
evitar esos postres. Ellos no lo van a necesitar, porque estos son adquiridos. Es como la persona que dice, no, es que yo soy venezolano y tengo que comerme Mis arepas. mi arepa con una cantidad de lo que sea, tengo que comerlo porque es que yo soy venezolano. Y no es cierto, pero en la mente de la persona, ya lo que tiene intrínseco en su educación es, tiene que hacer eso, porque si no, no deja de ser venezolano, o el colombiano que deja de comer eh, otro alimento que sea típico de allá y que creció con eso. Entonces se vuelve parte de su felicidad. Si te miras al espejo y ves manchas en tu rostro, la piel no luce luminosa, simplemente no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es el suero que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face y doy mi palabra que desde el primer día notarás un cambio dramático. No tenemos patrocinadores en este podcast, pero puedes apoyarme visitando vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Yo creo que ahí has mencionado un punto extremadamente importante, Carlos, porque el paladar es educable. Podemos educar el paladar. 100%. Yo pienso como madre y que es tan importante que eduquemos a nuestros hijos a no consumir azúcar. Mis hijos son pequeños, ellos ya leen etiquetas. Vamos al supermercado, yo les digo, vamos a elegir cosas. Léeme, Luca, léeme la etiqueta, léeme cuántos gramos de azúcar, de qué tamaño es cada porción. ¿Tiene 3 gramos de azúcar por cuánto? ¿Cuánta cantidad de comida? Pero esa indoctrinación saludable no es fácil. O sea, es un constante para que los hijos aprendan y esperamos que ese paladar, igual que un japonés está acostumbrando, un niño japonés a comer algas, a comer cosas marinas que no son costumbre para nosotros los occidentales, que esa educación la lleven de por vida. Pero no es fácil, Carlos. No es nada fácil porque además viene la parte, así como hay personas como tú tratando de educar gente para que vivan mejor, también hay personas que necesitan vender productos que no necesariamente son tan sanos, porque viven de eso y uno pues lo entiende. Entonces, la propaganda puede calar igual en ambos sentidos. ¿Sí? Es la felicidad de estar con la familia asociado con un postre así de grande, lleno de azúcar. Y ya, yo tengo pacientes diabéticos que cuando llegan un poco descompensados, digo, ¿qué está pasando? No, es que imagínense, si es que yo estuve en el cumpleaños de mi madrina, que cómo no me voy a comer la torta. O sea, es como que es una obligación casi, que si no te comes eso. Yo recuerdo a mi hermana cuando yo estaba en Pensilvania, mi hermana que vive, que ojalá vea acá, lo estoy saludando desde acá, que la quiero mucho. Ella le encantaba cocinar y tiene 5 hijos. Y entonces, imagínate, será una ama de casa de esas extraordinarias. Y me decía para que yo fuera, yo estaba en Pensilvania, estaba a unas horas de ella. Ella vivía en Potomac, que es también Maryland, digamos. Y yo me podía trasladar en un fin de semana para allá, pero a veces a veces me daba como jartera, tenía que estudiar, etcétera, o tenía guardias o lo que sea. Y ella me decía, te hice el postre de tal cosa. Y yo enseguida cambiaba guardias, hablaba con la amiga para irme para allá. Me trabajaba muy bien eso que ella me decía, pero eso es parte del lenguaje del amor que nos enseñan a nosotros. Es, mira lo que te hice, mira lo que tengo aquí para ti. Y es como que tú eres parte de. Yo voy a dar un ejemplo. Este fin de semana pasado estábamos con unos amigos y estábamos haciendo unas gestiones y querían comer algo. Entonces pararon en un lugar de comida rápida y ellos se pidieron lo que pidieron. Yo no pedí nada porque no había nada que yo viera que podía comer. Entonces estábamos sentados y como que se sentían un poco mal porque saben lo que yo hago. Entonces yo no dije nada. Yo lo que me di cuenta es que cuando ves a otras personas comer y tú no estás comiendo, estás excluido. O sea, yo me sentía, a pesar de que yo estaba hablando con ellas, era como una exclusión social. Y por eso lo que tú estás diciendo de la comida, la socialización, es tan importante que como padres nosotros lo implementemos en nuestra casa, que nuestros hijos crezcan con eso y que sepan tomar decisiones no basadas en la emoción, porque lo que tú estás hablando es un impulso emocional. O sea, nuestra mente asocia ese alimento con placer, con felicidad, con inclusión, con ser parte de. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Sí, muy difícil,
Muy difícil porque es como cuando a alguien le dices, vas a una fiesta y no vas a tomar un alcohol. Sobre todo en nuestra cultura hispana. Ir a una fiesta es sinónimo de casi que emborracharse. O sea, probablemente no a todos los niveles, pero si tú vas a una fiesta, por ejemplo, en un pueblo de Colombia pequeño, eh, la gente sale totalmente ebria. Y eso es sinónimo que la pasaron muy bien. Para mí, que yo no soy bebedor, yo no tomo alcohol realmente, pero nunca lo he hecho realmente, no es algo que me cueste trabajo. Pero para mí cuando una persona me dice, vamos y nos tomamos una cerveza, para mí no es como, yo lo entiendo más como que vamos y pasamos un rato rico, pero no, ni siquiera me tomo una cerveza. O si no me la ofrecen, no me acuerdo de que me la debo tomar. Pero eso está implícito en la cultura, en ciertas culturas y en la hispana bastante, hay que tomar para pasarla bien. De aquí de pronto en Estados Unidos hay que fumar marihuana para pasarla bien. No puede ser que uno vaya a una reunión y no se fume un tabaco de marihuana porque no estás pasándola bien. O allá no puede ser que no vayas y no te emborraches porque no la estás pasando bien. Estás excluido entonces. Si no estás igual de ebrio Que los demás. que los demás, estás excluido. Es lo mismo que tú estás hablando. Yo creo que es más divertido estar ebrio y ver que los demás no lo están, porque entonces estás viendo lo que el alcohol Claro. puede hacer. Volviendo al tema del envejecimiento, entonces hemos hablado de todas estas disfunciones celulares que pueden estar afectando a un aceleramiento de envejecimiento o a un envejecimiento que va a ocurrir, pero quizás se podría enlentecer con un estilo de vida saludable. Me has hablado del entrenamiento físico como fuente de sentirse mejor emocionalmente, endorfinas, tener más energía, más vitalidad. ¿Qué otras cosas podemos hacer a la mano de casi todos para poder mejorar la función mitocondrial y de las células? Hay además algunas estrategias que se vienen impulsando en cuanto a medicamentos, hacen una mímica de lo que es el comer en bajo azúcar a nivel celular. Y esto es súper interesante porque entonces empezamos a ver cómo la mano del hombre o el médico empieza a meterse ahí, no solamente ya diciéndole a la persona, mire, tenemos que comer bajo en azúcar, tenemos que hacer el ayuno, tenemos que hacer, sino además de eso decir, bueno, podemos intervenir y obviamente esto que voy a decir no es algo que está 100% todavía porque se ha hecho en animales, no se ha visto, no se ha desarrollado en cuanto a lo que es dosis, efectos secundarios, etcétera. Pero por ejemplo, el sirolimus es un medicamento que se usa para personas que tienen problemas autoinmunes, lupus o artritis reumatoidea y cosas así, porque frena el sistema inmune para que no se ataque a sí mismo. El otro es la metformina, por ejemplo, también, porque disminuye la resistencia a la insulina. Entonces, y es un medicamento muy antiguo. Sí, la metformina bastante económica. ¿Cuál es la función celular? ¿Qué es lo que hace exactamente la metformina, que es bastante común? Lo que hablamos de resistencia a insulina, lo que hace la metformina es reducir la resistencia a insulina. Entonces, mejora la utilización del azúcar, digámoslo así, por las células. Y es lo que pensamos, o sea, como hemos venido hablando de la parte celular, es lo que pensamos que podría ser un efecto beneficioso en cuanto a evitar el daño celular, digamos. Y la berberina es una planta que últimamente se ha estudiado, que hay de hecho bastantes publicaciones médicas, que tiene un efecto bastante similar a la metformina. ¿La has utilizado? Yo no lo he usado personalmente, pero también, sí, yo sé que viene diciéndose que podría ser, digamos, un equivalente, digamos, para evitar, y que tiene también algunas propiedades antiinflamatorias. Entonces, digamos, sería interesante, y creo que es un tema interesante, digamos, para hacer seguimiento, y es lo que yo hago. Yo hago seguimiento hasta que tengamos una evidencia, porque no me gusta decirle a los pacientes que utilicen algo que no tenga una prueba buena, suficiente, robusta, para saber que no hay, sobre todo efectos secundarios, sobre todo cosas que puedan, por ejemplo, otra que es el selenio. Entonces, digamos, algunos decían, bueno, hay que dar un suplemento de selenio y resulta que el selenio también puede tener efectos secundarios cuando lo tomas demasiado, porque son microelementos, no se necesitan en mayor cantidad y generalmente cuando haces una alimentación balanceada con las suficientes verduras, frutas, vas a tenerlo.
Y lo otro es el zinc también. Se ha venido estudiando eso. Lo otro que se ha venido estudiando es el reemplazo hormonal. Entonces, digamos, en ese sentido, la hormona de crecimiento se vino usando en un tiempo, pero se empezó a caer un poquito en desuso por el efecto que puede causar en cuanto a aumentar el riesgo de diabetes, de producir diabetes, ginecomastia, que es como el crecimiento de mama en el hombre. Pero es interesante también, o sea, también tiene algunos efectos positivos en cuanto a lo que tiene que ver envejecimiento y reemplazo hormonal en las mujeres, por ejemplo. ¿Con qué reemplazas? ¿Con estradiol, testosterona? ¿Con cuál? Bueno, testosterona aparte o sea, digamos, son cosas aparte. La testosterona para personas también que inclusive que tienen poca posibilidad de producir músculo, masa muscular y hacen su ejercicio, hacen todo, pero no logran realmente adquirirla y de pronto tienen la testosterona un poco baja, pues hacer el reemplazo. También, sobre todo en mujeres. En hombres también digamos, siempre hay la dicotomía de que pudiera producir entonces también problemas de aumento de riesgo de cánceres. Esto es algo que también está bastante debatido. ¿Qué tipo de cáncer? Cáncer de próstata. Pero lo que es interesante sobre el cáncer de próstata y la testosterona que yo no entiendo es que en el momento en el que el hombre tiene la testosterona más alta, a los 17 años, a los 20, a los 25, no existe el cáncer de próstata, es raro. Y en el momento en el que la testosterona está más baja de la vida, después de los 50, el riesgo de cáncer de próstata aumenta. Sí. ¿Por qué es? Sí, realmente el cáncer como tal no depende de la testosterona. No es como, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si tienes cáncer de tiroides, lo que necesitas es bajar la TSH, porque la TSH te puede aumentar, la TSH que es la hormona que empuja la tiroides, porque las hormonas como tal no es que produzcan el cáncer, realmente lo que se busca con la testosterona, y por eso muchos de los tratamientos lo que hacen es bloquear, para cáncer de próstata, quiero decir, es bloquear los receptores de testosterona, bloquear o bloquear la producción de testosterona. De hecho, por mucho tiempo que no teníamos medicamentos, lo que se hacía era quitarle los testículos a la persona para que no se producieran testosterona. Si la testosterona es el catalizador de ese cáncer de próstata, ¿por qué el cáncer de próstata aparece cuando los niveles de testosterona están más bajos? Eso de hecho se está estudiando ahora porque la teoría original de que la testosterona era la causa, al parecer no es 100% exacta. Pero no es la testosterona, es que no, digamos, la forma de decirlo no es así, porque no es la testosterona la causa. Entonces, ¿cuál es la causa? Testosterona solamente si tú lo tienes, si tienes el cáncer, puede ser que se aumente, digamos, el cáncer como tal, se alimenten las células, mejor dicho. Es más eso a decir que la testosterona es la que lo causa, porque también cuando envejeces, las células tienen menos formas de defenderse de formación de cáncer. Porque los familiares de personas con los que tienen papás con cáncer digamos, de colon o cáncer de próstata, tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. O sea que el cáncer se forma y la testosterona lo impulsa, pero no necesariamente es que la testosterona lo produce. O sea, es el catalizador ya cuando hay una predisposición y tenemos... Cuando tenemos las células ya, cuando ya tenemos las células de cáncer. Entonces digamos que lo que hasta ahora se ha venido haciendo es, ok, vamos a reducir entonces la posibilidad de que esas células respondan a la testosterona. Pero no es porque la testosterona cause el cáncer. Y además, si no tenías posibilidades de tener cáncer de próstata a los 30 años o a los 20 años, es como si dijeras, no tengo posibilidad de producir cáncer de colon a los 30 años, pero sí a los 50. Y todo va cogido de la mano de lo que hablabas, de toda esa inflamación, de células senescentes. Exactamente. Y ahí por eso es que es muy importante aclarar los conceptos, porque una cosa es decir que esto causa esto, y otra cosa es decir, no es cierto. Es que hay una serie de factores. Y tiene que haber como una inflamación anterior. Claro, porque entonces, ¿por qué la mayoría de los cánceres se ven en edades? Y en esto hay que entender. Te voy a poner un ejemplo. Cada vez que tú pones la piel en el sol, ocurre un cambio en esos genes, no porque los genes cambien en sí, sino por la forma como se unen, digamos, lo que producen los genes. Por ejemplo,
Normalmente en la piel va la célula, el DNA de la célula, ADN. Va adenina, timina, adenina, timina. Sí, no va la timina con la timina pegada. Pero si tú pones la mano en el sol, cada vez que lo haces, esos rayos ultravioletas pueden lograr que se formen lo que se llama dímeros de timina, que son dos timinas se unen. Cuando esas células, que las células de la piel se están siempre renovando y por lo tanto tienen que copiar el ADN para hacer la célula nueva, cuando esa célula se copia adenina. O sea que ya de por sí la siguiente célula va a estar mal puesta, mal hecha en cuanto a sus genes, porque algo que es un rayo ultravioleta la cambió. Que sería en ese caso la epigenética. Claro, esa es la epigenética que sucede alrededor de ese microambiente. ¿Qué pasa? Hay personas, tú vas al sol y no te pasa nada. Tú dices, pues yo no he tenido cáncer, yo me pongo en el sol 5 horas y no me pasa absolutamente nada. Y hay gente que lo hace y todos los días lo hace y no les pasa nada, no tienen un cáncer, no tienen nada. ¿Por qué? Porque tú tienes la forma y sobre todo durante tus años jóvenes, tienes la forma de que haya un mecanismo que se llama el proofreading. En inglés se llama proofreading, me imagino que se llamará la prueba de lectura del ADN. Es como un sistema que va leyendo la secuencia del ADN. Todo el tiempo lo está haciendo. Lo va leyendo hacia adentro, hacia adelante y hacia atrás. Todo el tiempo. Y cuando él pasa por ahí y dice adenina, timina, es raro, no me parece, lo marca. Ese es un mecanismo, lo marca. ¿Y al marcarlo se crea una apoptosis de esas células? No, lo que pasa al marcarlo, lo normal que pasa es que lo marca y ya él se va y sigue leyendo. Y viene otro mecanismo que lo reconoce y dice, aquí hay algo mal. Y un tercer mecanismo que corta y reemplaza por lo que debía ser. Entonces tú reparas continuamente. Hay mecanismos que reparan continuamente el cáncer. Las células que podrían ser cancerosas. Eso pasa en todas las células del organismo cada minuto y cada segundo de tu vida. Bueno, yo me atrevo a decir que en cualquier momento del día todos estamos desarrollando minicánceres, pero depende de esos mecanismos de reparación de nuestro sistema inmunológico que el cuerpo se dé cuenta de que hay células que se han copiado mal. Claro, y ahí es donde viene la parte de la senescencia del sistema inmunológico. Entonces a eso, digamos, quería llegar. No es solamente, o sea, hay muchos factores. No es solamente, digamos, no solamente depende de lo que comemos, eso es muy importante porque eso tiene que ver con esto que hemos hablado de cómo crear las condiciones para que todo funcione bien. Pero hay algunos otros mecanismos que dependen porque una persona que desarrolla melanomas, con solo mirar el sol, ¿sí? Y tiene melanomas en todo el cuerpo, tiene un problema genético que no permite que esos mecanismos de reparación, puede ser el de reparación, puede ser el de lectura, puede ser el de marcaje, cualquiera de esos mecanismos que no funciona bien hace que vayas a tener eso. Lo mismo que una persona que tiene poliposis intestinal y que desarrolla cáncer en el colon con una facilidad que dice, pero ¿cómo es que tiene tanto que tiene 30 años con cáncer de colon? Pero Carlos, esos mecanismos de los que me hablaste, esos 3 mecanismos de lectura, de identificar, uno marca, el otro señala, el otro finalmente corta. Sí. Esos mecanismos, ¿puede que nuestro estilo de vida afecte a cómo esos mecanismos funcionan? Claro, los puede afectar también, pero es uno solo de los elementos. Pero si tienes los genes que sencillamente no tienes la proteína, no la estás produciendo, la proteína que hace eso. Digamos que tú tienes la glucosa, como hemos hablado, pegada a esas proteínas, pues no va a funcionar bien. Pero si no tengas la glucosa pegada, tengas todo sano, pero no tienes los genes que te producen ese proofreading, te va a dar el cáncer de todas maneras. La Organización Mundial de la Salud y todos los estudios que se han publicado en oncología dicen que solamente el 5% de cánceres son genéticos. O sea que sí hay cánceres genéticos, pero que no quiero que la audiencia se asuste y vaya a pensar, bueno, no tenemos nada que hacer. Que en realidad el 95% de cánceres es que nuestro estilo de vida, ¿verdad?, está dañando. Claro, es que aunque sea genético, no importa el estilo de vida. O sea, aunque tengan los genes, el estilo de vida te va
te va a mejorar o a disminuir la probabilidad de que eso pase. Realmente no hay que verlo como forma de que no hay nada que hacer. Sí, claro que hay que hacer. Es más, si tú tienes un problema en la familia de cánceres de piel, sí tienes que hacer. No te puedes someter al sol como lo estás, o sea, como lo quisieras hacer o como lo hiciera tu compañera. Aquí es importante lo que estás diciendo, Carlos, porque no es que el sol sea malo, porque aquí luego tenemos los otros extremos que tú estabas hablando antes. El sol es malísimo. Lo que pasa es que ciertas personas que tienen una predisposición genética Claro. tienen que ir con cuidado. Es como una persona que en su familia hay cáncer de colon, tiene que hacerse la colonoscopia 10 años antes. O sea, digamos, una cuestión individual. Por eso digo que en medicina 2 más 2 no es 4. Para cerrar, háblame del ayuno intermitente, que yo sé que lo conoces muy bien, y sus beneficios para la longevidad. El hacer que el organismo esté subcalórico, digamos, no malnutrido, porque es que una cosa es la malnutrición, otra cosa es la subnutrición, digamos. Hipocalórico. Hipocalórico, exacto. Hace que las células, cada célula del organismo se entrene mejor, aproveche mejor lo que tiene y se entrene mucho mejor para sobrevivir y estar bien, o sea, sentirse bien con menos. Eso optimiza cada proceso en la célula, dentro de la célula. Entonces, digamos, la teoría es que si hacemos que cada célula sea óptima en su funcionamiento, que cada célula viva con lo que tiene que vivir y no se intoxique, digamos, con cosas con las que no tiene que vivir, el ayuno prolongado hace que esa célula se optimice en su funcionamiento y cada célula en el organismo lo va a hacer igual. ¿Qué es lo que ocurre cuando no estamos comiendo? Todo el mecanismo de que hemos hablado de producción de calorías, producción que el mismo organismo lo hace, funciona mejor en la medida en que no estamos, en que no le facilitamos tanto el trabajo, digamos así. Entonces se entrena mejor, funciona en una forma más eficiente. Y cada célula se mantiene más viva, digámoslo así, en la medida en que funciona más eficiente, más fácilmente. Y si está más viva, está más joven, digámoslo así. Está más entrenada, está más joven, está más preparada para los insultos, precisamente porque la tenemos entrenada todo el tiempo a funcionar bajo ese semiestrés, digamos, de funciona bien con lo mínimo que necesitas. Y vas a estar bien, vas a estar más joven, vas a estar más activa. Porque ese proceso que estás mencionando, que es la autofagia, donde nosotros cuando no comemos, las células, nuestro cuerpo está digiriendo o está reparando. Y de todos los factores inflamatorios, la digestión es muy proinflamatoria. Entonces, las personas ¿qué opinas tú de las personas que piensan que tienen que comer cada 2 horas o cada 3 horas? ¿Crea eso una falta de reparación porque estamos constantemente activando los mecanismos digestivos? Claro, y es una de las cosas que hay que entender. Hay personas que dicen que les va mejor cuando comen cada 2 horas. De pronto pueden tener razón en un sentido. Es si lo hacen, pero con las calorías adecuadas. Y con los alimentos correctos. Exacto. O sea, digamos que sí, yo pienso que hay gente que le funciona mejor algo que hay gente que no puede hacer ayuno prolongado. Sencillamente no está en sus manos. Pero cuando comen cada 2 o 3 horas, pues deberían comer cosas que los mantengan subcalóricos. Subcalóricos, y luego, ¿qué queremos en ese pico de glucosa? ¿Que suba o lo queremos lo más estable posible? No, lo más estable posible. Entonces, ¿qué alimentos no serían los óptimos para ese snack? Lo que menos carbohidratos tenga. O sea, vamos a elegir una proteína, un huevo duro, claro, un trozo de queso. Una proteína no animal en lo posible, más vegetal que animal. Por ejemplo, los garbanzos las lentejas, que son como legumbres como bastante sanas y tienen un buen índice de calorías. De pronto puede ser frutas, pero no tan dulces, digamos, como decir la fresa, o que tienen una buena capacidad para mantenerte, pero no necesariamente tienen una gran cantidad de azúcar. Pero ahí no deberíamos caer en el error, me voy a comer un sándwich, me voy a comer una galletita. Y ese es el problema. El problema es cuando empieza uno a creer que es que como yo voy a comerme un sándwich, entonces voy a acelerar mi metabolismo por esa razón. No, lo acelera realmente en el sentido de que sí, estás haciendo una digestión y eso en parte pues toma energía, necesita energía. Pero no puedes entonces
ingerir más energía de la que estás realmente consumiendo. Y si vas a hacer eso, pues vas a tener que eso lo pueden hacer personas, por ejemplo, que son deportistas y que son deportistas de alto rendimiento. Ellos necesitan más, pero es que porque lo que queman es muchísimo también. Entonces, de pronto necesitan más, digamos, comer más a menudo para su deporte en general, digamos, que sea alto rendimiento. Pero las personas que no tenemos ese hábito tan fuerte de ejercicio, pues realmente el comer, lo que vamos a comer cada 2 horas, tenemos que ir siempre pensando en ir bajo en calorías. Idealmente, cuando hablamos de esos ayunos, ¿tú recomiendas un ayuno de 12, de 14, 16 horas? ¿Cuál es el número óptimo? El recomendado, digamos, en general es 12 horas o un poco más. Entonces hay personas que hacen, yo diría que hasta 16 horas, ya 18 un poco más, pero hasta 16 horas sería una buena. Ujú. Y casi todo el mundo puede hacer un ayuno de 12 horas, ¿verdad? O sea, cenas a las 8 de la noche, tomas tu primer Totalmente almuerzo a las fácil, 8 de la mañana, totalmente. no es una exageración. ¿Y qué es lo que ocurre? O sea, durante todas esas horas que no estamos comiendo, tú que eres un especialista en longevidad, ¿nos rejuvenecemos? Sí, estamos creando, no solamente estamos haciendo más eficientes nuestras cada célula, sino que además de eso estamos haciendo que lo que tú nombrabas de la autofagia, y es todas esas células senescentes y eso empiezan a tener, digamos, o a morir, a no causar daño, o a rejuvenecer, una de dos. Y ese sistema de lectura del que tú estabas hablando anteriormente es uno de los sistemas dentro de la autofagia. O sea, en la autofagia el organismo empieza a detectar anomalías y descompone esas células y las compones, como que tienes un vestido viejo y dice, mira, ¿sabes qué? Ese vestido no queda bien porque vamos a hacer una falda. Y utiliza la misma materia prima pero con otra función, ¿verdad? Digamos, lo que realmente entra a funcionar es el sistema inmune. El sistema inmune también hace algo parecido, pero más macro. Y es, si una célula está anormal, porque su membrana está anormal, ya no está funcionando bien, la marca. ¿Sí? Y cuando la marca, el sistema, otra parte del sistema inmune va y digamos, la introduce y la hace proteína nuevamente, digamos, la daña, la mata, sí, o la mata, se la come, digámoslo así. El mismo sistema inmune evita que esas células estén tan mal, digamos. Pero para eso hay que optimizar las otras, o sea, las que están funcionando bien. Entonces, cuando tú tienes unas células funcionando óptimamente, ya es más fácil reconocer las que no lo están haciendo. Casi que van a tener que morir. Para cerrar, dame 3 consejos que tú te darías a ti mismo hace 30 años. Lo primero es aconsejar a las madres y a los padres en cuanto a, porque a mí sí me hubiera gustado que hoy día fuera muy fácil para mí no comer un postre, por ejemplo, o sentirme como que no está pasando nada si a mí no me dan un pan. Pero la educación, o sea, es lo primero. Y esto que estamos haciendo, lo que tú estás haciendo, digamos, que es educar de una forma responsable, va a ayudar a mucha gente seguramente. Mucha gente, sobre todo, que está ahora mismo entre los 20 y 30 años, digamos, sobre todo, va a empezar a tomar más en serio esto que estamos hablando, porque, porque es parte de lo que necesitamos como base para que llegar después, más tarde en la vida, a cuando ya empezamos a pensar lo importante que es la parte de no envejecer, o por lo menos envejecer bien, pero que ya esté intrínseco en nosotros, que ya no sea difícil hacerlo, que no sea un sacrificio hacerlo. Y eso pasa también no solamente por la alimentación, sino por otras cosas de estilo de vida. Es el cigarrillo, la droga, como la cocaína, o drogas que los jóvenes usan hoy día y que después se arrepentirán de haberlo usado, realmente, pero digamos que si eso hace parte de una vida sana, que también lo hagan. Porque además de eso, en la medida en que, y este es un mensaje que siempre doy cuando hago algunas charlas a jóvenes, es, en la medida en que no fumen tanta marihuana, no quemamos tantas matas. No tenemos que, en el Amazonas, cocaína, el Amazonas de Colombia, que estamos devastando árboles para sembrar matas de cocaína. Entonces estamos haciéndolo algo al medio ambiente también. Pero bueno, eso aparte, solamente quería hacer esa cuña.
dejemos de usar drogas también, porque es parte de lo que hace daño al organismo y lo que envejece las células. Pero básicamente, lo primero, educación en cuanto a la parte de alimentación, porque la educación, y me estoy refiriendo más a la educación del gusto, de lo que a uno le gusta. Educar el paladar. Sí, no tanto educación de cuál es la dieta que tú vas a comer, pero que esa dieta te sepa bien, que tú estés satisfecho con eso. O sea, que esos vegetales, frutas, proteínas vegetales, legumbres, te sepan bien, que las puedas disfrutar. Esa parte me parece básico. Segundo, que estés consciente de tu ejercicio, de tu actividad física. Porque es muy fácil hoy día. Hoy día no tenemos ni siquiera, y va a ser peor cada vez, en el teléfono nosotros pedimos que nos traigan lo que queremos comer. Eso yo creo que fue lo peor de la pandemia, sí. Que tanta gente se acostumbró a pedir la comida, o sea que ya no tenemos ni que caminar, simplemente botón, botón, botón. Y déjenmela afuera, ni siquiera saludamos, sino que ahí yo la recojo ahora. Entonces, digamos, esa parte, digamos, actividad física es importante. Y lo otro que también quiero aconsejar aquí es la salud mental. Porque a veces pensamos que solamente alimentarnos bien, inclusive a veces alimentarnos bien se nos vuelve un problema de salud mental. Hay personas que están obsesionadas con eso. Y esa obsesión llega a enfermarlos también. Entonces, digamos, debería ser algo agradable. El comer sano es algo agradable que causa bienestar, pero a veces se convierte en una obsesión mental que no es sano. Entonces, en general, una salud mental, tener amigos, tener familiares, reunirse, hobbies. Yo toco guitarra, yo escribo, navego. Esos hobbies son parte de tu salud mental, son parte de sentirte bien. Y creo que hay que alimentar eso en la vida también. Y sobre todo las relaciones interpersonales, que es parte de la felicidad. Doctor Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, por ayudarnos a entender mejor que la longevidad no es una pastilla mágica, que tenemos que mirar muchos factores, pero que sí es cierto que que tenemos la habilidad de poder hacer mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Así es. Gracias por tu invitación. Un placer. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.